Sobre los atentados que el 11 de septiembre de 2001 cambiaron el curso de la historia. Sobre lo que ocurrió, sobre sus antecedentes y también sus consecuencias, les dejamos con las imágenes de la conmemoración y el recuerdo 20 años después. Con el himno de Estados Unidos donde se encontraban las Torres Gemelas, así han empezado los homenajes a las víctimas del 11S en Nueva York. A las 8:46, cuando se estrelló el primer avión, ha comenzado este minuto de silencio. Un silencio que se ha repetido a cada hora que tuvieron lugar los momentos clave de aquella jornada. Mike Lowe perdió a su hija, era azafata. Su discurso ha marcado el inicio de la lectura de los nombres de las casi 3.000 personas que murieron justo aquí hace 20 años. Edelmiro, Paul Vincent Barbero, Carolyn Mayer Bew. Homenajes además en el Pentágono, donde impactó el tercer avión. Y en Pensilvania, donde cayó el cuarto. Un día que 2 décadas después, familiares de las víctimas y supervivientes han recordado también con esta canción de Bruce Springsteen. Te veré en mis sueños. And all the books that you read, and though my soul Buenas noches. Hemos recreado el que fue símbolo de una gran ciudad cosmopolita, las Torres Gemelas de Nueva York. Hace 20 años los ataques de la organización terrorista Al-Qaeda las derribaron, mataron a más de 2.700 personas en ellas, otras 200 en los siguientes ataques. Y las consecuencias se aprecian 2 décadas después. Vamos a estar en Nueva York y en otros puntos de Estados Unidos para analizarlas. También lejos de allí, Televisión Española está hoy en Pakistán y en Kabul, en Afganistán. Los talibanes han vuelto al poder después de 20 años de intervención occidental como respuesta al 11S. Todo comienza en la mañana del 11 de septiembre de 2001. Varios comandos terroristas secuestran 4 aviones comerciales y los convierten en armas. El ataque principal se produce en Nueva York. A las 8:46 de la mañana, un avión de pasajeros impacta contra la Torre Norte. Hay una gran explosión y 17 minutos después, otro avión se estrella contra la Torre Sur. Son los primeros ataques porque a las 9:37 la capital, Washington, se convierte en el objetivo. Los terroristas estrellan la tercera aeronave contra el edificio del Pentágono. A esa hora se ha dado orden de aterrizar a todos los aviones en el espacio aéreo nacional. Pero hay otra nave secuestrada, la cuarta. En este caso no logra su objetivo. Posiblemente iba a impactar contra la Casa Blanca o el Capitolio, pero el pasaje se revela. Acaba estrellándose en un campo de Pensilvania a las 10:03. Mientras esto ocurre, en Nueva York las torres arden. Su estructura se viene abajo. La Torre Sur se derrumba a las 9:59. La Norte media hora después. Son las 10:28 de la mañana. 20 años después, las cicatrices de aquellos ataques se aprecian a simple vista en Nueva York. La zona es hoy un memorial que rinde homenaje a lo que ocurrió. Bueno, Ana, desde el punto de vista de la reconstrucción de la zona cero, no cabe duda que destaca este edificio del arquitecto español Santiago Calatrava, este intercambiador de transportes que sustituye al que quedó completamente sepultado por el colapso de las torres. No hay duda de que es uno de los elementos más nuevos de este nuevo World Trade Center, ¿no? Sí, la verdad es que es impresionante el monumento por dentro, como lo estamos viendo ahora, y por fuera. Y además hay muchas interpretaciones. Hay quien dice que parecen las alas de un pájaro, de una paloma, quizás. Calatrava dijo que él lo que quería, su objetivo era crear un monumento a la vida. Es algo muy impactante y además que contrasta mucho, lo hemos comentado mientras paseábamos, con los edificios que le rodean, esas formas curvas, con la verticalidad
de lo que se ha levantado y lo que se ha mantenido porque no lo destruyeron los atentados. Bueno, lo que está claro, Ana, es que este Oculus es una de las principales puertas de entrada de los visitantes que quieren acercarse a este espacio siempre solemne que son los memoriales de la zona cero, ¿no? La verdad es que cuesta creer que este sea el mismo escenario que vimos hace 20 años cuando impactaron los aviones, la gente corriendo, esas nubes inmensas de polvo. No parece lo mismo, se ha hecho un esfuerzo de reconstrucción enorme sin olvidar lo que pasó. Porque claro, es que tú estabas a miles de kilómetros de aquí, pero en realidad lo viviste en directo. Es decir, tú te encontraste en el telediario de las 3 de sopetón con una realidad alucinante que tuviste que encajar piezas en directo. Nos lo contaste a todos en aquel telediario que empezaste a las 3 y acabó en torno a las 11, que fue el telediario más largo de la historia de televisión española, y seguramente a ti todo este espacio te evoca algo especial, ¿no, Ana? Hombre, para mí es triste porque me recuerda lo que pasó. La verdad es que ese día la televisión fue por delante de toda la información. Vimos antes las imágenes de saber qué es lo que había pasado. Yo pensé que íbamos a tener que rectificar, que aquello no podía ser verdad. Esa sensación de irrealidad que tuvieron los espectadores yo también la tuve. Y pensé, voy a tener que decir que no, que ha sido un accidente y esto no ha pasado, ¿no? Pero lamentablemente se confirmó y yo tardé un año en volver a ver las imágenes. Una de las cosas que sí intentamos, porque éramos el equipo del telediario trabajando todos juntos, era no alarmar. Bastante alarmante era ya lo que estábamos viendo. Bueno, Ana, y en estos 20 años este memorial de la zona cero ha ido cambiando con el tiempo. Se han incorporado 2 nuevos símbolos aquí. Uno de los últimos es de Glade, esos bloques de hormigón que recuerdan a los fallecidos no en la explosión directamente, sino por la nube tóxica que se provocó, y hay restos en esos bloques de las Torres Gemelas. Y hay otro muy especial aquí al lado. Sí, un árbol, un peral que quedó destruido por el colapso de las Torres Gemelas, sin raíces, con las ramas rotas, pero estaba vivo. Lo recuperaron y lo han vuelto a plantar aquí, donde estaba. Se ha convertido en lo que llaman el árbol de los supervivientes, un homenaje a la vida y a la resistencia. Lorenzo, este estanque y el otro que se han construido en el lugar que ocupaban las Torres Gemelas impresionan porque dan una idea de la dimensión de esos 2 edificios que se desplomaron, y el sonido del agua, que es lo único que se escucha aquí, junto a los nombres de los fallecidos, da una cierta sensación de paz. Al menos es lo que pretenden, ¿no? Es lo que buscan. Sí. Aquí están las casi 3.000 personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre, incluidas las que no se han identificado todavía, que a mí es un dato que me impresiona muchísimo, que 20 años después todavía hay 1.106 personas por identificar. Saben que murieron, pero no han conectado todavía los restos humanos con esos nombres, ¿no? Justamente esta semana han identificado a 2 de los fallecidos. Y a mí hay un dato que me conmociona especialmente, y es saber que solamente pudieron rescatar de entre los escombros a 20 supervivientes. Es verdad, Ana, que este es un espacio que pretende transmitir paz, pero también es verdad que es una burbuja blindada, que más que de paz hablan de temor. Sí, porque la amenaza está ahí. De hecho, se han tomado medidas excepcionales porque aunque no hay una amenaza concreta, sí que existe el riesgo de atentado terrorista, y además este aniversario, estos 20 años, coinciden con la salida de las tropas de Afganistán. Claro, todas esas claves quizás son las que les faltan a la nueva generación. Han pasado 20 años, un montón de gente joven que ha visto esto 1000 veces en las redes sociales, pero que quizá no acaban de comprender por qué ocurrió, cómo cambió el mundo, ¿no? Una de las preguntas que se hace ahora no es dónde estabas el 11S, porque han pasado 20 años y ya la hemos hecho muchas veces. Surge otra pregunta. ¿Qué sabes tú del 11S? Y los más jóvenes todavía da la impresión de que saben poco. Hombre, Ana, seguramente parte de la responsabilidad de eso es de nosotros, los propios medios de comunicación, que quizá deberíamos hacer más pedagogía, explicar mejor o más todas esas claves para los que no lo vivieron, ¿no? Sí, durante ese recorrido lo hemos comprobado nosotros también, hemos hablado con algunos jóvenes y nos preguntaban cosas sobre lo que había ocurrido, porque además efectivamente no lo vivieron. Carlos, contrasta con la pandemia. Son muy conscientes de lo que ha pasado con el comienzo de la pandemia porque sí lo han vivido. Ana Lorenzo, buenas noches desde Torre España. Han pasado 2 décadas. Vosotros nos habéis mostrado en ese paseo las huellas que todavía están muy presentes ahí en la zona cero. Nueva York, como cada 11 de septiembre, es una ciudad muy cargada de emoción. Vosotras habéis visto hoy esos actos de homenaje ahí en primera persona.
Sí, ha sido sin duda una ceremonia especial en la que han participado, además de Joe Biden, los expresidentes Clinton y Obama. George Bush ha estado en Pensilvania, han estado de alguna forma presentes. Muy presentes. Aquí la noticia quizá es una ausencia, la ausencia destacada del Donald Trump, el expresidente Donald Trump, que según los medios estadounidenses hoy ha preferido comentar un combate de boxeo. Parece que ha venido a Nueva York, él como sabemos es de Nueva York, parece que ha estado esta mañana aquí, ha visitado una comisaría, pero no ha querido compartir esta ceremonia en los memoriales con el presidente Biden. De hecho, ha sido muy crítico con él cuando ha hablado después. Como cada año, las familias han sido las protagonistas, porque el sentido de esta ceremonia es transmitirles que no están solas y que sigue vivo el recuerdo de los fallecidos. Gracias, Ana, gracias, Lorenzo. Enseguida vamos a volver allí a Nueva York. Lo que ocurrió hace 20 años llevó a Estados Unidos y a sus aliados a emprender su guerra más larga, la de Afganistán. 2 décadas de presencia militar que han terminado, como saben, hace pocos días de manera caótica y con la vuelta al poder de los talibanes. We are currently on a pace to finish by August the 31st. Vamos a atraer toda la gente que podamos. El mundo ha cambiado, se reduce el interés de Washington en Afganistán, en Oriente Medio, y se concentran esfuerzos en torno al nuevo gran rival, en torno a China. Hablamos con Washington. Ana Bosch, ¿cómo se ve allí esa retirada que veíamos en las últimas semanas de Kabul? ¿Cómo puede afectar al liderazgo de Estados Unidos en el mundo? Bueno, de entrada, y tú, por ejemplo, lo sabes bien, has vivido aquí y te interesan mucho estas cuestiones, estos temas, aquí se vive como una humillación. Repiten mucho que esto no ha sido una retirada, sino una rendición ante los mismos que fueron a echar hace 20 años, los talibán. Aquí se vive como una humillación. Si bien es cierto que la mayoría quería salir, pero la forma, ese caos al que aludías, se vive como una humillación, eso por una parte. Y luego también hay un consenso tanto entre los analistas republicanos, cercanos al Partido Republicano, el clásico Partido Republicano, como los analistas cercanos al Partido Demócrata, en decir que esta guerra, estos 20 años de guerras, las 2 guerras, Afganistán e Irak, han debilitado a los Estados Unidos. Los han debilitado dentro porque han tenido que dedicar billones de dólares a esa maquinaria bélica que no han ido, por lo tanto, a otras cosas, y les ha debilitado en el exterior porque se han centrado solo en una zona, en Asia Central y Oriente Próximo, han desatendido otros, y también porque ha dañado mucho las relaciones con los principales aliados, y eso lo sabemos en Europa. Recordemos, hace 20 años, hoy hace 20 años, por ejemplo, el periódico Le Monde francés titulaba a toda página "Somos todos americanos", en el sentido de estadounidense. 2 años después, cuando George Bush, amparado sobre todo por Tony Blair, pero también por José María Aznar, lanzan la guerra de Irak, Francia, presidida por Jacques Chirac, se convierte en el país de los aliados de Estados Unidos en contra de esa guerra de Irak. Y a partir de ahí, varios desencuentros hasta este caos final. Entonces, esa mezcla de dedicar tantos esfuerzos ahí en lugar de en casa, y esas grietas en las principales alianzas con los aliados, mientras China y Rusia se recuperaban y volvían a primera plana, es lo que aquí tiene hasta cierto punto obsesionados a los analistas. Gracias, Ana, por ese análisis, por ese relato de estas 2 últimas décadas. Veíamos hace poco imágenes del último mes allí en Afganistán, de esa evacuación de tropas y del personal occidental. El objetivo inicial, en 2001, era acabar con Bin Laden. Se creía que estaba allí y derrocar a los talibanes que le daban refugio. Televisión Española es uno de los pocos medios que está ahora mismo en Kabul. Luis Pérez está al frente de ese equipo. Luis, Estados Unidos y sus aliados, como veíamos, ya se han ido. Los talibanes han vuelto al poder. ¿Cómo se ha vivido allí este
11 de septiembre. Parece que no podemos recuperar esa señal ahora mismo con Kabul, con la capital afgana, pero sí podemos mostrarles el trabajo que han hecho nuestros compañeros allí en las últimas horas. Llevan más de 2 días ya trabajando sobre el terreno en Afganistán. 11 de septiembre en Afganistán. El caótico tráfico devuelve cierta normalidad a Kabul. Y entre esa maraña de vehículos, cada poco tiempo, las patrullas de talibanes recuerdan, por si hubiera alguna duda, quién manda hoy en el país. Las camionetas de milicianos van y vienen sin solución de continuidad. La presencia de los hombres armados del Emirato es brutal. Se quiere transmitir, por encima de todo, sensación de control y seguridad. La zona verde también refleja el cambio de régimen. Los accesos a las embajadas occidentales cerrados a cal y canto, como las legaciones diplomáticas. Patrullas de talibanes controlan cada entrada. Pero si hay un lugar que representa el cambio, sin duda es este, la embajada estadounidense en Kabul. Esta es la principal entrada a lo que fue la embajada estadounidense en Afganistán. Ahora está completamente controlada por los talibanes. Aquí ya no ondea la bandera de las barras y estrellas. Y en su lugar lo que vemos es un enorme mural a la derecha donde se lee la leyenda: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Y al otro lado, justo aquí, lo que vemos es una enorme bandera talibán. Los americanos se fueron, retiraron a los soldados y al personal y congelaron los fondos del Banco Central afgano, 10.000 millones de dólares que permanecen en Washington y a los que no tiene acceso el nuevo gobierno talibán. No hay dinero y por eso este 11 de septiembre se repiten un día más estas enormes colas en los bancos. Cada afgano solo puede retirar $200 a la semana. No lejos de allí, el mercado de Sarae Sasada. La gente viene a cambiar dinero y a recibir dinero de los afganos en el extranjero. Pero este 11 de septiembre recuerdan lo que pasó hace 20 años. Safullah Wasak se enteró de los ataques por la radio. En aquella época, los talibanes habían prohibido la televisión. Ahora hace balance de estas 2 décadas. El principal problema fue la corrupción. Eso fue lo que marcó las presidencias de Hamid Karzai y de Ashraf Ghani, afirma convencido Wasak. Para Gholam Sahi, el nuevo gobierno traerá paz y seguridad tras más de 40 años de guerra. Y en esa línea se mueve Hanif Hanifi, un líder talibán de la provincia de Logar. Hemos luchado 20 años por la libertad de Afganistán, nos cuenta. Cuando le preguntamos si Al-Qaeda y Bin Laden estaban hace 20 años en Afganistán, responde con evasivas. Osama Bin Laden is killed in Pakistan, not in Afghanistan. Osama Bin Laden fue asesinado en Pakistán, no en Afganistán. 20 años después, balance también para todo lo conseguido. La democracia, los valores en derechos humanos, los medios de comunicación, la promoción de los deportes, nos cuenta el profesor de historia Jawi Rakteri. A las afueras de Kabul, cerca del aeropuerto, está el lugar donde Estados Unidos lanzó su última bomba en Afganistán, supuestamente para acabar con un comando del Estado Islámico del Jorasán. Pero esa bomba mató a 10 civiles, entre ellos al hermano de Imal. Habían niños dentro del coche, afirma, mientras muestra el lugar donde cayó el proyectil. En estos 20 años, la muerte de civiles inocentes en ataques con drones fue minando también la confianza de los afganos en las tropas estadounidenses.
Esas imágenes están en la memoria de todos y de manera muy especial en la de los vecinos de Nueva York. Entre ellos, algunos españoles. Nuestro próximo protagonista, Carlos Galtier, pudo verlo todo desde su oficina. Fue uno de los testimonios de aquel telediario histórico de Ana Blanco hace 2 décadas. Creo que podemos hablar con Carlos Galtier. Carlos. Sí. ¿Se encuentra en Nueva York o en Washington? Porque en este momento es... En Nueva York. En Nueva York. Creo que ha sido testigo de lo ocurrido en las Torres Gemelas. Sí. Estaba sentado en mi escritorio y oí un ruido de un avión que pasaba muy bajo. Justo nos pasó por encima del edificio y lo vi volar dirección hacia el sur, haciendo pequeños giros laterales. Me dio la impresión pues, que efectivamente tenía que tener algún problema. No es normal que haya aviones en el centro de Manhattan a esa altura. Entonces, los últimos 5 segundos es cuando ya me di cuenta de que se iba a estrellar y efectivamente el avión se empotró contra la torre. Y incluso dejando, además recuerdo al principio que se veía perfectamente la marca del agujero que dejaba el cuerpo y las alas del avión en la fachada de la torre. Carlos, ¿ha tenido ocasión de escuchar la segunda explosión? De hecho estaba mirando también por la ventana en ese momento, porque bueno, la primera explosión ha producido mucho humo. El segundo avión fue un avión lejos, en el horizonte, que volaba de oeste a este y que lo vimos pasar por detrás de la torre que ya estaba, en la que se había estrellado el primer avión. Y a los pocos segundos es cuando vimos la explosión de fuego que salía del centro de la segunda torre, que tendría, pues yo que sé, la bola de fuego tendría a lo mejor 30 pisos de altura. En este momento estoy viendo una explosión masiva en la segunda torre. Es posible que se esté derruyendo se está derruyendo. Hay una de las torres gemelas que está cayéndose físicamente en ese momento. Ahí está. La segunda torre se ha desplomado completamente. Lo que veo es que la parte superior de la torre se inclina ligeramente y ya se hunde sobre sí misma. La verdad es que estamos... Perdón, me están evacuando el edificio. Sí, Carlos, lo comprendemos. Muchísimas gracias. Al salir del edificio había mucha gente en la calle, todos con una sensación de incredulidad y saber muy bien lo que había pasado. Y quizá para mí el momento más impresionante en ese momento fue bajar por la Quinta Avenida sin tráfico, solamente con peatones andando por el centro de la avenida, un poco como zombies porque estábamos todos todavía en estado de shock, y sin torres. La sensación de que veíamos el final de la Quinta Avenida al sur, donde antes estaban las torres y ahora ya no había torres, solamente había una nube de humo. Bueno, queremos agradecer a Carlos Galtier su testimonio de hoy y de entonces, porque su colaboración en este telediario es muy importante, pero entonces hizo un relato completo de lo que estaba pasando. Fue la primera vez que alguien lo explicó con todos los detalles. Tú también estos días, Lorenzo, has estado con alguien que estuvo muy cerca de las torres. Sí, el psiquiatra Luis Rojas Marcos vivió aquí, como sabes, Ana, vive aquí desde hace muchos años en Estados Unidos, especialmente aquí en Nueva York, como responsable durante años de los hospitales públicos de esta ciudad. Aquel día Rojas Marcos estaba en un centro de coordinación de emergencias aquí en la zona cero, a muy pocos metros de las torres, cuando cayó la primera. Sus amigos, las personas con las que estaba trabajando en ese momento, consiguieron sacarle del lugar antes de que cayera la segunda, que sepultó y mató a los bomberos con los que él había estado. Se me ocurre, tengo que llamar al hospital para avisarles que se preparen, ¿no? Y el teléfono móvil que tenía no era como los de hoy, ¿no? Y no me funcionaba. Y un señor que yo no conocía, de nada, pues viene y me dice, mira, veo que estás intentando llamar, vente conmigo y yo te voy a dar un teléfono fijo aquí en las oficinas del Financial Center. Y me voy con él. Por la tarde fui a una reunión y ahí fue cuando pues, me dijeron que todos los que estaban en esa
en ese centro de coordinación, en la calle Vesey, todos habían muerto, incluyendo un amigo que tenía. Se emocionó, Rojas Marcos se emocionó. 20 años después, sí, pero es que todavía es muy duro recordar se emocionaba contando aquel momento, que realmente debió ser tremendo. En fin, como sabes, Rojas Marcos, como decíamos, lleva muchos años aquí en Estados Unidos, ha sido uno de los responsables durante todo este tiempo de la recuperación psicológica de muchas personas aquí en Nueva York, tras los atentados y ahora también con la pandemia que ha golpeado muy duro en esta ciudad. ¿Hay algún caso 20 años después que todavía esté tratando o algún grupo de estos que le resultara especialmente impactante, interesante, emocionante? Son personas en estos grupos que nunca tuvieron información sobre cómo murió su ser querido. Para los seres humanos poder superar ciertas tragedias tenemos que saber. Y todavía hay personas que te preguntan, bueno, ¿y dónde estaba mi mujer? ¿Dónde estaba? Estaba esperando al ascensor, estaba bajando por las escaleras. Esa falta de conocimiento de cuáles fueron los últimos momentos, si sufrieron o si no sufrieron. De 0 a 10, ¿cuánto ha curado la sociedad americana, la sociedad neoyorquina, ese impacto 20 años después? Yo diría que un 9. Un 9. ¿Tanto, Sí, ha quedado ese 1% de vulnerabilidad. Aquello fue tan real, tan visible, tan tocable, ¿no? Porque estábamos allí, que aquello, no cabe duda que el 11S nos inyectó a todos con el sentimiento de que en cualquier momento podemos ser vulnerables. Y en este sentido, ¿la pandemia ha hurgado en la herida? La pandemia ha hurgado en la herida, pero de una forma tan diferente. La pandemia es como el dolor crónico. Llevamos casi 2 años. El dolor agudo hay que remediarlo inmediatamente. Aquello fue el 11S, ¿no? Tiempo limitado, un par de horas, ¿no? Tenemos además un enemigo invisible, que es lo opuesto al 11S. Claro, se ha mezclado con la pandemia. Entonces, no cabe duda que el 11S durante un tiempo y la pandemia, clarísimo, nos ha roto el sentido de futuro. ¿Qué vas a hacer el año que viene? El sentido de futuro, que es tan esencial en el ser humano, ha desaparecido de momento, y eso es bastante traumático. El recuerdo directo de un día de inmenso dolor. El 11S llevó a Estados Unidos a la guerra en Afganistán, años después a invadir Irak. Muchas familias estadounidenses han sufrido esas guerras directamente, a veces perdiendo un ser querido. 20 años después, algunos se preguntan de qué ha servido. ¿Dónde estabas el 11S? Estaba con los marines y la mañana del 11 de septiembre me estaba entrenando para ser instructor de explosivos. La clase que estábamos dando era sobre cómo destruir un edificio. Menuda casualidad. Entonces Matthew tenía 20 años. Con 23 estaba en Irak. Es difícil describirlo sin que suene a cliché o sin que te acusen de exagerar o de usar hipérboles, pero así era. Era un infierno absoluto. Los iraquíes te dirían, mira, Saddam era terrible, pero al menos con él no me preocupaba de que a mis hijos los matase un coche bomba. Y veías eso, veías un niño de unos 12 años con las tripas colgando, los intestinos colgando, y esa violencia la llevamos nosotros allí. En 2009 estaba en Afganistán y sacudió los cimientos del Pentágono con esta carta. Dimitió de su cargo en protesta por la guerra. No le veía sentido a las muertes de soldados y al dinero gastado en apoyar al gobierno afgano. Un gobierno impopular y corrupto. He observado que la mayoría de los insurgentes no luchan para defender la bandera blanca de los talibanes, sino que pelean contra las tropas extranjeras y los impuestos del gobierno de Kabul. Y llegó a Barack Obama. La leyó. Hillary Clinton la leyó. Y causó bastante revuelo.
A Matthew le costó dejar la guerra. Al volver de Irak tenía estrés postraumático y pensamientos suicidas. Se refugió en el alcohol hasta que decidió que si tenía que morir, mejor en el frente, y se fue a Afganistán. Ya sabes, no te puedes sentar de espaldas a la puerta. Es difícil establecer contacto visual con la gente. Siempre buscas el peligro. Si estás conduciendo y hay algo a un lado de la carretera, te pones tenso porque crees que va a explotar. Un camión hace un ruido y crees que es un disparo. Te estremeces o intentas protegerte. Todo se me vino abajo por el sentimiento de culpa, por la vergüenza, el remordimiento de haber participado en Irak. Ahora su casa está llena de recuerdos de guerra y deseos de paz. El collar que le regaló un adolescente iraquí todavía se tortura preguntándose si estará vivo. El homenaje a John, uno de sus marines que ha muerto de sobredosis. Matthew ha visto muchos funerales. Solo en Afganistán, en 2 décadas, Estados Unidos desplegó 775.000 militares. Más de 2.400 murieron en combate. En el cementerio de Arlington, en la sección 60, destinada a los muertos de las últimas guerras, se quedaban sin sitio para enterrarlos. Ahora, al ver Afganistán otra vez en manos de los talibanes, los veteranos se hacen una pregunta. ¿Mereció la pena? No, claro que no. Claro que no. Por Dios, el sufrimiento de la gente. Cuando estaba en Afganistán, en 2009, los talibanes se nos acercaron y sus mediadores querían hablar. Esta guerra podía haber terminado mucho antes. Pues esa es una de las frases que estamos escuchando por aquí, que para acabar así esta guerra podía haber acabado mucho antes. Una mezcla de sensaciones entre los veteranos y sus familias. Alivio porque ya no van a perder más compañeros, pero también dolor por los amigos afganos que se han quedado atrás con las evacuaciones, y rabia, frustración al sentir que volvemos a la casilla de salida con los talibanes otra vez en el poder. Y todo esto después de una enorme inversión de Estados Unidos, que ha gastado más en tratar de reconstruir Afganistán que lo que gastó en ayudar a Europa con el famoso Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Y los soldados, además de todos los que han muerto, los que siguen lidiando con secuelas, lo veíamos en el reportaje. La guerra termina, pero no la inversión millonaria de Estados Unidos, que va a seguir pagando cuidados de veteranos durante muchos años. Cristina, Estados Unidos ha hecho enormes despliegues, como cuentas, en estas últimas 2 décadas en Irak, en Afganistán. Ahora, con la salida de Kabul, el presidente Biden ha dicho que esa etapa, la de las grandes operaciones militares sobre el terreno, ha terminado. Sí, ahora el Pentágono, que lo tengo detrás de mí, y también la inteligencia estadounidense, se mueven para redefinir esa guerra contra el terror, como la llamaron aquí, en un plano que quieren que sea mucho más discreto, seguir vigilando y atacando con drones a terroristas en Somalia, en Libia, en el Sahel. Recordamos que en Afganistán, cuando solo quedaban tropas estadounidenses en el aeropuerto de Kabul, el último ataque fue también con un dron, y entonces el Pentágono dijo que habían destruido un coche con explosivos. Pues bien, hoy varias investigaciones con imágenes, con testigos, concluyen que fue un error, que no había ni terroristas ni explosivos. Sí murieron 10 civiles, la mayoría niños, y ese fue el último ataque de las tropas estadounidenses en la guerra de Afganistán, la más larga que han librado hasta ahora. Otra consecuencia histórica de los ataques del 11S fue la primera y única vez que se invocó el artículo número 5 de la OTAN. Ese artículo dice que un ataque contra uno de los miembros es un ataque contra todos los demás. Estamos en la sede de la OTAN, vamos a hablar con su secretario general.
Señor Stoltenberg, muchas gracias por estar con nosotros en Televisión Española. Muchas gracias por invitarme. Hace 20 años, en 2001, se invocó el artículo 5. Eso llevó a Afganistán para asegurar que no se convertía en un refugio seguro para terroristas. 20 años después, los talibanes están de nuevo en el poder. ¿Cuál es su análisis? Por supuesto, hay muchas preguntas duras que hacerse sobre las lecciones aprendidas y he impulsado un proceso de lecciones aprendidas en la OTAN, pero al mismo tiempo también tengo que reconocer los logros que hemos alcanzado. La principal razón por la que la OTAN fue a Afganistán fue prevenir que el país se convirtiera en un refugio seguro para los terroristas internacionales. Y en todos estos años, en 20 años, no ha habido ataques lanzados u organizados desde Afganistán contra aliados de la OTAN. Haremos responsables a los nuevos gobernantes en Kabul de sus promesas sobre terrorismo. Y si se necesita, los aliados de la OTAN, Estados Unidos, tienen la capacidad para golpear a estos grupos a distancia, desde fuera de Afganistán, como se ha visto en los últimos días. Hemos visto en las últimas décadas enormes despliegues militares en Irak, en Afganistán. Después de lo que hemos visto en Kabul en las últimas semanas, ¿cree que es el fin de esos grandes despliegues sobre el terreno para los países occidentales? Entre las decisiones más difíciles que podemos pedirle a los políticos es cuándo desplegar y cuándo no desplegar la fuerza militar. Y nunca es una decisión fácil. Por supuesto, si es posible, deberíamos luchar contra el terrorismo sin desplegar grandes cantidades de tropas sobre el terreno, sin involucrarnos en grandes operaciones militares. Pero al mismo tiempo puede ocurrir de nuevo en el futuro que tengamos que desplegar nuestras tropas para defendernos. ¿Ahora China es la siguiente razón de existencia para la alianza? La OTAN tiene que enfrentar varias amenazas y desafíos al mismo tiempo. Tenemos a una Rusia en el este y vemos a una Rusia más agresiva, responsable de acciones agresivas contra Ucrania, Georgia, con más presencia militar de Rusia cerca de nuestras fronteras. Pero también continúa la amenaza terrorista, los ataques terroristas, y vemos las consecuencias del ascenso de China. Esto no va de la OTAN desplazándose a la región Asia-Pacífico, sino de China acercándose más a nosotros, invirtiendo fuertemente en infraestructuras críticas. Vemos a China más presente en el Ártico, en África, y vemos su comportamiento en el mar del sur de China, impidiendo la libertad de navegación. Todo esto le importa a la OTAN. ¿Es Europa demasiado dependiente del poder militar estadounidense? ¿Debe hacer más de lo que está haciendo ahora? La OTAN siempre ha pedido a los aliados europeos que hagan más, que inviertan más, que aporten más material moderno y capacidades militares, que incrementen los gastos de defensa. Así que doy la bienvenida a todos los esfuerzos de los aliados europeos por hacer más. Y ensalzo el hecho de que España está contribuyendo de muchos modos a la OTAN, a los grupos del Báltico en misiones y operaciones de la OTAN. Así que doy la bienvenida a más esfuerzos europeos en defensa. No para reemplazar a la OTAN, sino para fortalecerla. Cualquier intento para desarrollar algo alternativo a la OTAN no es bueno. Eso debilita el vínculo transatlántico. Y hay que entender que la mayor parte del gasto de defensa de la OTAN viene de aliados que no están en la Unión Europea. El 80% del gasto en defensa de la OTAN procede de aliados que no están en la Unión. Señor Stoltenberg, secretario general de la OTAN, gracias por estar en este programa especial. Gracias por invitarme. El terrorismo sigue siendo un frente abierto, como veíamos también, para la OTAN. Dos puntos importantes son, sin duda, Afganistán. Ahí está un equipo de televisión española con Luis Pérez. Y también Pakistán. Hablaremos enseguida con nuestro enviado especial allí, con Óscar Mijayo. Comenzamos en Kabul. Luis, recuperamos la comunicación contigo. Te preguntábamos también por vuestras sensaciones. Lleváis ya unos días en Kabul. ¿Cómo se aprecia allí la llegada del nuevo régimen talibán?
Bueno, lo que más sorprende es la presencia constante de patrullas de talibanes por todas las calles de la capital. Hay cientos, diría miles de talibanes por las calles. Da la sensación de que el gobierno talibán quiere mantener la seguridad, trasladar un mensaje de seguridad, y lo está haciendo poniendo a cientos de personas en las calles. Otra cosa que nos ha llamado la atención son las enormes colas de afganos que estamos viendo en los bancos intentando retirar alguna pequeña cantidad de dinero. Hay que recordar que aquí en Afganistán hay un pequeño corralito. Los afganos solo pueden retirar unos $200 por ciudadano a la semana. Y las mujeres, hemos visto muy pocas mujeres por las calles, todas cubiertas, su cabeza cubierta con un pañuelo, y cada vez estamos viendo más burkas. Y ojo, porque ha sido el propio gobierno talibán quien le ha pedido a las mujeres trabajadoras que se queden en sus casas hasta que de alguna manera mejore la situación de seguridad. Hay que recordar que han sido precisamente las mujeres quienes han liderado las manifestaciones que hemos visto en las últimas semanas en Kabul, pidiendo que se garanticen de alguna manera los derechos que han adquirido durante los últimos 20 años. Luis, de cara al exterior vemos como el nuevo régimen hace promesas diciendo que no se va a convertir el país en refugio de terroristas en este momento. De alguna manera mirando también quizá a Rusia y a China, dos potencias regionales que tienen intereses económicos e intereses de seguridad allí. Sí, de hecho, Rusia y China han sido dos de los primeros países que se han mostrado dispuestos a dialogar con el nuevo gobierno talibán. En este juego geopolítico hay una superpotencia que ha decidido retirarse de Afganistán y es Estados Unidos, y hay otras dos superpotencias que han decidido defender sus intereses en la zona, y son China y Rusia. Lo primero que les une es la necesidad para ellos de que Afganistán no se convierta en un nido de terroristas, en un refugio seguro para los grupos terroristas. En Moscú preocupa sobre todo que, por ejemplo, el Estado Islámico del Jorasán, que tiene presencia en Afganistán, pueda desestabilizar de alguna manera a las repúblicas centroasiáticas que son frontera con el norte de Afganistán y que son amigas de Moscú. Y otro tanto ocurre con Pekín, no quiere que Afganistán se convierta en un refugio seguro para los grupos separatistas de la región autónoma uigur de Xinjiang. A China le interesan también las minas de Afganistán. Aquí hay minas de hierro, de cobalto, de níquel, elementos que son muy útiles para las nuevas tecnologías y que no se están explotando por falta de seguridad. Así que probablemente la intención de China es llegar a algún tipo de acuerdo con los talibanes para que los talibanes proporcionen esa seguridad a cambio de una inversión económica potente por parte de China para poder explotar esas minas. Gracias, Luis, por ese análisis en directo desde Kabul. Cruzamos la frontera, nos vamos a Pakistán. Ahí está otro equipo de televisión española con Óscar Mijallo. Óscar, Pakistán es un lugar también de referencia. Las escuelas coránicas de ese país han sido de alguna manera el origen también del movimiento talibán. Y cerca de donde estáis, a 2 horas en coche, cerca de Islamabad, está el lugar en el que se escondía Osama Bin Laden. Bueno, incluso más cerca, está a unos 120 kilómetros, algo así como una en coche del lugar donde estamos. Bueno, el caso es que después de varios días en la frontera, cubriendo la situación de los refugiados, talibanes controlaban los pasos fronterizos, teníamos mucha curiosidad por saber cómo era el sitio donde el hombre más buscado del mundo hace 10 años, en 2011, Osama Bin Laden, el responsable de los atentados del 11S, había conseguido burlar a los principales servicios de inteligencia occidentales, a la CIA, al FBI, al MI6, que le habían buscado por tierra, mar y aire, en cuevas, en montañas, en ciudades, y que finalmente había con uno de sus mensajeros que les condujo hasta esa ciudad de Abbottabad, que dices es una ciudad donde, curiosamente, está la principal academia militar. Está llena de cuarteles. Sabían que está allí, pero no sabían exactamente dónde. Entonces, llevaron a cabo una rocambolesca campaña de vacunación falsa de la hepatitis C. Tomaron muestras de ADN en esa campaña de varios vecinos de la zona donde
estaban y al final dieron con el lugar exacto donde estaba Bin Laden, la casa donde se escondía el autor de los atentados del 11S. Nosotros hemos estado en ese lugar y os hemos preparado este reportaje. Un niño vuela una cometa sobre las tortuosas calles de Bilal Town, el barrio de Abbottabad donde fue abatido Bin Laden. Su casa, su escondite durante al menos 5 años, ha sido demolida. Hoy solo es un solar. Las autoridades pakistaníes no quieren que este lugar se convierta en un centro de culto del yihadismo internacional. Por eso conseguir los permisos para grabar aquí es un proceso larguísimo, a veces imposible. Incluso algunos vecinos, como nos ha pasado a nosotros esta mañana, llaman a la policía, que somete a los periodistas a larguísimas comprobaciones de seguridad. Por eso es mejor grabar deprisa y marcharse. Ahora nos vamos a casa de Shabir. Él fue testigo de la operación en la que murió Bin Laden y su casa está justo aquí mismo. Shabir asegura que no sabía que su vecino era el hombre más buscado del planeta, el líder de Al-Qaeda, el grupo terrorista que había golpeado en el corazón de la primera potencia mundial. Ese es el lugar donde sucedió lo de Osama. Estábamos durmiendo. Hubo un gran estruendo y vimos detrás de aquellos árboles las llamas saliendo de la casa. Nunca vimos a Osama. Sucedió a pocos metros de una academia militar en una ciudad llena de cuarteles. Más de una veintena de Navy SEALs entraron en la casa en una operación que culminaba el trabajo de años de los servicios de inteligencia estadounidenses y que empezó al descubrir a uno de los correos de Bin Laden y terminó aquella noche de 2011. Mi hijo tenía 3 días. Sentí como si los helicópteros estuvieran tocando mi casa. La luz se fue y encendimos una lámpara de gas y oímos otra explosión. Creí que uno de los helicópteros se había estrellado. Bajé y muchos vecinos estaban en la calle. Teníamos mucho miedo. El ejército vino y entraron en las casas. Shukriya. Lo que Shabir nos ha contado, lo que vio aquella noche, deja abiertas muchas incógnitas sobre la participación de Pakistán. Si conocía que Osama Bin Laden estaba en su territorio o si fallaron sus servicios de inteligencia, si era un prisionero o fue entregado. Para entonces los comandos estadounidenses ya habían disparado a Bin Laden, también a su mujer y a sus acompañantes. La Casa Blanca lo siguió en directo. En menos de 40 minutos se certificó la identidad del cerebro de los atentados del 11S. Se llevaron el cadáver que, según medios estadounidenses, arrojaron al mar desde un portaaviones. Los Estados Unidos han realizado una operación en la que ha muerto Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. La muerte de Osama Bin Laden contribuyó a mitificar su figura ante muchos musulmanes de Pakistán y de todo el mundo. Además, ayudó a la creación de organizaciones terroristas como el Estado Islámico, aún más peligrosas que la propia Al-Qaeda. Nos acompaña en este momento una de las personas que más saben de terrorismo a nivel mundial, Fernando Reinares, investigador principal del Real Instituto Elcano. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Un placer. ¿Qué ha pasado en estos 20 años? ¿Qué análisis podemos hacer? ¿Ha disminuido la amenaza o simplemente ha evolucionado? Dicho brevemente, el fenómeno del yihadismo global está hoy más extendido y cuenta con muchos más efectivos, activistas y combatientes que hace 20 años. Es asimismo un fenómeno más complejo y se encuentra dividido en 2 sectores. Uno que tiene como organización de referencia a Al-Qaeda y otro liderado por Estado Islámico. Respecto al nivel de amenaza, bueno, hay fluctuaciones a lo largo del tiempo y además depende de dónde se sitúe el énfasis para poder apreciarlo. Hay lugares del mundo, por ejemplo Malí o por ejemplo Somalia, donde se trata de una amenaza casi cotidiana, y otros lugares del mundo donde va a continuar siendo una amenaza que se manifestará en atentados de manera más episódica, como es el caso de Europa Occidental. Que de alguna manera territorialmente se ha extendido también a ese área del Sahel y en África y todas estas partes. Desde luego, se ha extendido mucho y uno de los focos principales de actividad yihadista en el mundo en este momento es la zona trifronteriza entre Mali, Níger y Burkina Faso, pero está muy conectada con el Magreb. Aquí ya se inició el problema en el año 2002, cuando
cuando Al-Qaeda y 2 de sus entidades afiliadas se hicieron con el control del norte de Mali. Esto consiguió ser desbaratado a inicios del año 2013, pero después los yihadistas mostraron una gran capacidad para volver a reorganizarse, para unificarse, crear una nueva rama de Al-Qaeda y haber convertido hoy pues, esa zona de la franja occidental del Sahel en una de las áreas de actividad yihadista más importantes del mundo. Y cuando no hay atentados o cuando no hay ataques es porque controlan el territorio, porque se han hecho con las guarniciones de militares o porque han llegado a acuerdos con entidades locales o con grupos étnicos para hacerlo. Hablábamos, Fernando, de esas promesas de los talibanes diciendo que no va a ser refugio de terroristas. ¿Podemos creerles? Bueno, los talibanes se han hecho con el poder en Afganistán con la expresa colaboración de Al-Qaeda, que estaba contribuyendo con activistas, con combatientes que participaban de las unidades insurgentes de los talibanes y además con la colaboración de entidades afines a Al-Qaeda, la Red Haqqani o el Movimiento Islámico de Uzbekistán o el Movimiento Islámico del Turkmenistán Oriental o los TTP, los talibanes pakistaníes. Y en este momento el líder de una de estas organizaciones yihadistas es nada menos que el ministro del Interior del gobierno de Afganistán. Así que no deberíamos dar mucha credibilidad, aunque no es previsible que a muy corto plazo, desde luego, vayan a dejar en evidencia esta permisibilidad hacia Al-Qaeda. Es el análisis del fenómeno yihadista a escala global. Vamos a ver ahora la huella que dejan estas 2 décadas en Estados Unidos. Unbelievable Almost heaven, West Virginia. La canción de John Denver se hizo tan famosa que el estado de Virginia Occidental, West Virginia, la ha adoptado como himno. Está a apenas hora y media de Washington y ya es políticamente sur. Y se nota aún hoy. En la frontera que marca el río Potomac, una pegatina reciente nos retrotrae más de 2 siglos. De haberlo sabido, habría recogido yo mi algodón. O dicho de otro modo, ojalá no hubiésemos traído esclavos negros. Frase remachada con la bandera sudista. Virginia Occidental es el segundo estado más pobre del país, uno de los 2 únicos que pierde población y con los peores índices de educación y empleo. Aviones y personal de esta base en Martinsburg ha participado en la evacuación de Kabul. Es un estado muy vinculado a lo militar, por patriotismo y porque es una forma de conseguir educación y un salario. Un ambiente muy distinto al de la capital o Nueva York. Kimberly cree que aún no se sabe toda la verdad sobre los atentados y que las guerras de Afganistán e Irak tenían que haber sido más cortas sin implicarse en la democratización de esos países. Considera, como la mayoría aquí, que el presidente Biden no defiende el país y que el hartazgo puede llevar a una revuelta mayor que el asalto al Capitolio. En un país que se mueve en auto y no pasea, las gasolineras y los aparcamientos son lugares donde entablar contacto. Hasta que te echan porque es una propiedad privada y detestan a la prensa. A Ryan le duele que la unidad que generaron los atentados dentro del país haya desaparecido. Ahora se queja, en Estados Unidos están más divididos que nunca y eso los hace más vulnerables.
sobre si valieron la pena las guerras en Afganistán e Irak. Conozco buena gente que ha dado su vida. El tiempo dirá si valió la pena. Elton es un veterano que se libró de estas dos últimas guerras. Su hija está ahora en Turquía con la aviación. Considera que, visto cómo se han desarrollado, no han merecido la pena las dos guerras. Sí valora el aumento de controles y vigilancia tras los atentados. Prefiero la seguridad a mis libertades, argumenta, porque quiero que mi familia viva segura. Seguridad y venganza fueron la respuesta inmediata de los estadounidenses al ataque del 11 de septiembre. Ante la pregunta de si se sienten más seguros que hace 20 años, estas son sus respuestas. Do you feel safer today than then? No. Oh no. No. Nope, not at all. Yes, I do. En una colina, junto a un auditorio y un parque de recreo y diversión, el recuerdo a los caídos de la ciudad en guerras exteriores está grabado en piedra. Son algunos puntos de vista desde la llamada América Profunda. Ana, Estados Unidos ha sufrido un gran desgaste en estos últimos años, en estas últimas décadas, y ya desde hace años una mayoría de estadounidenses cree que Irak y Afganistán no han merecido la pena. Esa es la gran pregunta que se hacen todos y uno nota que es una pregunta retórica, ¿no? ¿Ha valido la pena? ¿Ha valido la pena? Y desde luego, viendo el caos de la salida de Afganistán para dejar, como decía antes, a los mismos que fuimos a echar, la respuesta les lleva a decir que no. Y sobre todo lo que los ciudadanos de a pie, mal llamados anónimos, insisten es en lo que decía Ryan en este reportaje. Se ha perdido esa unidad de la sociedad que generaron los atentados, ese ataque en casa, y no solo se ha perdido, sino que en estos momentos los Estados Unidos están en uno de los momentos de mayor división y enfrentamiento interno de su historia. Y lo más ilustrativo fue hace poco más de medio año el asalto al Congreso. En estos momentos, para muchos estadounidenses, el enemigo, la amenaza, ya no está tanto fuera como dentro, entre sus conciudadanos. Gracias, Ana. El análisis desde Estados Unidos de las consecuencias de estas dos últimas décadas. Aquí en Europa se han sufrido otros golpes, con graves ataques terroristas en Londres, en París, en Barcelona, en Madrid también. Fernando, hablábamos a veces de fallos de inteligencia que pudieron hacer que no se frenaran a tiempo ataques como el 11S y también como el de Madrid. De hecho, cuando comparamos los dos casos, lo que observamos es algunas circunstancias muy paralelas. En ambos casos hubo un problema a la hora de interpretar información que existía y que se tenía. Hubo también un problema a la hora de intercambiar esa información, de intercambiar datos entre agencias de seguridad. Hubo un desenfoque por parte de los servicios de inteligencia, de la comunidad de inteligencia, en ambos casos. Y en ambos casos los instrumentos jurídicos que existían eran todavía muy insuficientes para el desafío que afrontaban. ¿Cómo ha evolucionado? Tú conoces bien, analizas muy al detalle el fenómeno terrorista desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos 20 años el perfil del terrorista? Bueno, en lugar de porcentajes casi merece la pena que ponga un par de ejemplos para quienes nos ven y nos escuchan lo entiendan mejor. Los atentados del 11 de septiembre fueron perpetrados por individuos que vinieron del exterior. Individuos de origen saudí, que proporcionó la propia Al-Qaeda, individuos que se habían establecido en Alemania por propósitos de estudio o relacionados con ello. Por tanto, esto nos habla no solo de un fenómeno que viene del exterior, sino de un fenómeno de extranjeros que son inmigrantes de primera generación por una u otra razón. Si damos un salto a los más recientes atentados muy letales en París o en Bruselas, nos encontramos que la mayoría de los individuos que pertenecían a la red que los perpetró eran segunda generación, musulmanes de segunda generación, es decir, individuos nacidos o crecidos en las sociedades occidentales y en Europa en particular. Y en el caso de España todavía es más evidente. Todos los miembros, menos uno, de la red terrorista
del 11 de marzo eran inmigrantes de primera generación, mientras que la célula de Ripoll, responsable de los atentados en Barcelona y Cambrils, revela que todos menos uno de sus integrantes eran segunda generación, descendientes de inmigrantes procedentes de países mayoritariamente musulmanes. Fernando Reinares, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por ayudarnos también a contextualizar en este programa especial. Un verdadero placer. Lorenzo, aquí en Nueva York hoy hemos escuchado los nombres de los fallecidos, a ellos se dedica el homenaje, pero no queremos olvidarnos de los que sobrevivieron. Para ellos estos 20 años han sido muy duros y Sara Arancaño, tú has comprobado que quedan todavía muchas cosas por resolver. Sí, esa es la sensación que hemos tenido después de conversar con una docena de ellos. Ninguno sabe muy bien cómo debería descifrar el sentido de lo ocurrido ni qué lección o recuerdo debería quedar del 11S. En Nueva York hemos querido desempolvar viejos teléfonos y recontactar con los muchos que durante estos 20 años nos han ayudado en Televisión Española a contarles la trascendencia de estos ataques. Y yo destacaría, Ana, Lorenzo, que muchos de ellos siguen sufriendo el síndrome del superviviente. Dicen que necesitan más respuestas, aún no ha habido juicio, también siguen documentos clasificados. Las conversaciones aquí en la zona cero eran entrecortadas y muchos además nos decían que habrían preferido que reconstruyeran las dos torres y no solo una. De todas, hemos decidido mostrarles la historia de William Rodríguez, el último en salir de la Torre Norte, asegura. Con él hemos estado comparando lo que les contó a prácticamente todos los corresponsales que han pasado por esta corresponsalía, la de Nueva York, en esta casa, con el balance que hace ahora. Su terapia, dice, ha sido publicada. Su sótano parece casi un museo del 11S. Al Mail no paran de llegarle peticiones de entrevista y ultima un documental que lleva 15 años grabando, su propio relato de los atentados. Él, William Rodríguez, que lo ha contado tantas veces para otras cámaras. Y todo porque, como encargado de limpieza, contaba con una de las 5 llaves maestras de la Torre Norte del World Trade Center. Le llaman la llave de la esperanza porque significó la salvación de cientos de vidas. Lo más deprimente es que gente que yo saqué de las oficinas, que me pasaron por el lado, estaban muertas porque dijeron, Dios mío, me salvé, y cuando sale un pedazo de escombro les cae encima y los mata. Veo a un William alterado todavía. El nivel de estrés, de choque postraumático que yo tenía en ese momento, porque yo tenía un estrés imparable. Entonces lo que yo hacía era que yo trataba de verbalizar lo que había pasado constantemente, porque era la única manera que yo podía digerir la pérdida tan grande que yo había tenido. En Televisión Española llevamos 20 años siguiendo su historia. Hemos tenido la facultad de crear una comisión que investigara el 11 de septiembre. Uno podría hacerse una idea de lo ocurrido desde los peores atentados en suelo estadounidense, escarbando entre sus intervenciones. Ha recibido menos del 2%. ¿No te cansas de compartir tu historia? Sí, pero qué buena pregunta, que si yo no me canso, yo me canso. Es una responsabilidad, porque si no, esto va a ocurrir de nuevo. Nosotros somos la política de miedo de los Estados Unidos. Todo es porque el 11 de septiembre. Quitan un derecho es por el 11 de septiembre. Ya nuestras libertades no existen. Uno se cree que estamos viviendo en una democracia y no es así. Y llega el 11 de septiembre y se me cae el mundo encima. ¿Tiene sentido para una víctima del 11S 20 años después este desenlace? No tiene sentido el desenlace. La retirada sí, porque querían que se terminara para el 11 de septiembre, para mira la imagen. Porque da una motivación y un entusiasmo a estos grupos
extremista de que, wow, sacamos a los americanos, ganamos y podemos hacerlo de nuevo. Pasó con el 11 de septiembre, por eso tuvimos el 11M, tuvimos el 7-7 en Inglaterra, tuvimos el Bataclan en Francia y sí veo y creo que van a haber futuros ataques terroristas. Este horizonte en realidad no lo había elegido para esta entrevista que se sumará a los archivos. Lo que está a punto de pasar es la otra cara de este aniversario. Supervivientes que vuelven a reencontrarse. Y tanto que ha pasado. Ay, todo lo que tú has sufrido. A Carla le había perdido la pista desde los ataques. De verdad. Yo creo que es que Estados Unidos no me quiere. ¿Te has sentido ayudada? Sinceramente, yo pienso que más olvidada que ayudada. La gente se olvida. Entonces, es mi deber rehumanizar lo que pasó para que la gente piense que no es esos edificios cayéndose que ustedes ven en la televisión, sino que esos edificios estaban llenos de cientos y cientos y cientos de personas que fallecieron ese día y ustedes no los pueden ver. El año pasado una de las madres, que qué bueno que yo había salvado tanta gente, pero qué lástima que no pude salvar a su hija. Les dejamos que se pongan al día, se les ha hecho de noche repintando las torres en el skyline que las echa de menos y que durante un tiempo definieron el perfil de Nueva York. Yo hubiera preferido que hubieran hecho las torres de nuevo porque es que fue tan lindo trabajar allá, fueron tantas las experiencias, era una ciudad dentro de una ciudad, era un lugar lleno de gente, todo el mundo magia, se conocía. Yo decía, Más, eso sí, es una sí. magia, Yo estaba contando de los jueves que daban salsa. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas de la salsa? Tan Sí, 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 lindo, sí, al sí, final sí. del trabajo. Aquí terminamos el relato de estos 20 años que hemos contado desde los principales escenarios relacionados con aquellos ataques que cambiaron tantas cosas. La idea era aportar claves que ayuden a entender lo que pasó y quizá ahora más importante, que ayuden a entender lo que puede pasar mirando hacia adelante. Esperamos haberlo conseguido. Buenas noches desde Nueva York. Gracias, Ana. Gracias, Lorenzo, por contárnoslo desde Manhattan. Desde allí, desde Nueva York, desde la ciudad que fue golpeada hace 20 años por el mayor ataque terrorista de la historia, despedimos este programa especial. Esta noche allí en la Zona Cero se va a recordar también lo que ocurrió con un juego de luces. Nos vamos con las imágenes y los sonidos de aquellas horas que impactaron al mundo y que lo cambiaron para siempre. Gracias y buenas noches. Buenas noches. En el sueldazo del fin de semana, celebrado hoy,